Bienvenidos a este espacio de diálogo. Hoy nos vamos a adentrar en una institución que, bueno, es fundamental en nuestra cultura, el museo. Generalmente los vemos como custodios de la memoria, ¿no? Como templos del saber. Sin embargo, bueno, más allá de esa imagen tan establecida, surge una pregunta que me parece esencial sobre su función real y sobre todo la autoridad detrás de sus colecciones, de sus exposiciones. La cuestión que nos convoca hoy es esta. ¿Son los museos realmente, en su esencia, espacios neutros dedicados al arte y al conocimiento universal? ¿O funcionan más bien como estructuras que reflejan y hasta refuerzan ciertas relaciones de poder, determinando qué se valora, qué se muestra? Y esto es crucial. ¿Qué relatos, qué culturas, qué voces quedan, bueno, relegadas o incluso silenciadas? Desde mi perspectiva, voy a argumentar que aún reconociendo las críticas, que son muy legítimas, a su historia y a cómo operan, los museos todavía mantienen un valor intrínseco y, muy importante, un potencial de transformación. Pueden llegar a ser plataformas de diálogo crítico y de preservación cultural mucho más inclusivas. Por mi parte, yo voy a ofrecer una visión un poco más escéptica, digamos. Voy a sostener que la configuración misma del museo está, pero profundamente entrelazada con dinámicas de poder, con herencias coloniales, con lógicas de mercado, y todo esto, pues, inevitablemente define sus narrativas y produce mecanismos de exclusión que son casi inherentes a su estructura. A ver, partamos de esa imagen un poco idealizada, ¿no? El museo como templo del conocimiento. Es una idea fuerte, muy extendida. No obstante, es imposible. Es imposible obviar lo que podríamos llamar su lado oscuro. Hay que aceptar que la selección de lo que vemos en sus salas no obedece siempre, ni únicamente a criterios puramente estéticos o históricos. El poder es un factor determinante. Curadores, patrocinadores, los mismos directivos actúan como verdaderos arquitectos del gusto, definiendo qué merece ser preservado y qué merece ser exhibido. Y este poder, claro, se asienta en una historia compleja. Pensemos un momento en la herencia colonial. Incontables objetos, máscaras africanas, tótems americanos, momias egipcias, fueron, despojados de sus contextos, de sus significados originales, para ser presentados casi como trofeos en los grandes museos de las metrópolis europeas. El Louvre, el Museo Británico, el Prado, sus colecciones son impresionantes, sí, sin duda, pero también reflejan una historia narrada principalmente, pues, desde la perspectiva de los vencedores. Ahora, a pesar de esta carga histórica, y este es mi argumento central, los museos cumplen una función que yo considero irreemplazable: preservar fragmentos materiales del pasado y facilitar el acceso público al arte y a la historia, algo que de otro modo sería inaccesible para la gran mayoría de la gente. Por eso considero que la respuesta no es la condena total, sino impulsar una transformación significativa. Se habla de hecho de un museo del futuro, un espacio que dialogue, que escuche, que sea capaz de confrontar sus propias sombras y los silencios que ha generado en el pasado. El objetivo, para mí, debe ser que el museo evolucione de ser un recinto que dicta verdades a ser una plataforma para la conversación. Una conversación abierta y, sobre todo, múltiple. Entiendo la apuesta por la transformación de verdad, pero me temo que quizás subestima la profundidad del problema estructural. Es que los museos no se limitan a mostrar objetos. Primordialmente, construyen narrativas muy concretas. Ejercen el poder de decidir qué culturas son dignas de admiración, cuáles se exotizan como meras curiosidades y cuáles directamente se omiten o se silencian. Y esta función constructora es, por naturaleza, política. Mencionabas al curador como arquitecto del gusto. Yo diría que es más bien una figura casi sacerdotal, ¿no? Cuya autoridad, aunque sea invisible para el visitante común, moldea el significado y establece qué se considera arte legítimo. Y esta legitimación, pues, está lejos de ser neutral. Hablas de potencial inclusivo, pero lo que yo a menudo observo es más bien una exclusión disfrazada de selección. A ver, artistas autodidactas, creadores de periferias, voces disidentes, comunidades marginadas, rara vez tienen cabida en estos espacios consagrados. ¿Y por qué? No siempre es por falta de calidad artística, ¿eh?
A veces es por ausencia de conexiones adecuadas, por disonancia ideológica o simplemente por no ser considerados comercialmente viables. Se promueve la diversidad, es cierto, pero con frecuencia me parece que se trata de una diversidad decorativa, una inclusión muy superficial que beneficia más la imagen de la institución que al arte en sí, sin cuestionar realmente el canon establecido. Y tampoco podemos ignorar la simbiosis, la relación tan estrecha entre el museo y el mercado del arte. Es que la inclusión de una obra en una colección museística dispara automáticamente su valor económico, ¿no? Convirtiendo el arte en una especie de moneda simbólica. Y detrás de esa fachada de la filantropía de los grandes coleccionistas, a menudo se esconden intereses que tienen que ver con beneficios fiscales y con la construcción de prestigio social. Es el poder económico disfrazado de mecenazgo. Y finalmente, el asunto tan espinoso de la restitución. Para mí, este es un punto fundamental. La resistencia de numerosas instituciones a devolver piezas obtenidas en contextos coloniales o mediante expolio es la prueba más palpable de que en muchos casos estos museos continúan secuestrando historias y perpetuando un legado de despojo. No hablamos solo de objetos, hablamos de memorias fracturadas, de narrativas interrumpidas. No puedo negar la contundencia de ese argumento sobre la construcción de narrativas. Es evidente que toda selección implica un punto de vista, y que históricamente este ha sido el de los grupos dominantes. La exhibición de artefactos coloniales en museos de antiguas potencias es prueba de ello. Se muestra una historia contada por los vencedores con objetos obtenidos durante ese periodo de dominación. Ahora bien, mi pregunta es, si cuestionamos tan radicalmente al museo por esta función constructora, ¿cuál sería la alternativa? La alternativa práctica y sostenible para preservar, para investigar y para difundir el inmenso patrimonio cultural de la humanidad. ¿Existe otro modelo a gran escala que pueda cumplir estas funciones hoy? Insisto en que el camino no debería ser anular la función preservadora del museo, que yo sigo considerando vital, sino precisamente esforzarnos por ampliar, por diversificar y por complejizar radicalmente las narrativas que se tejen dentro de estas instituciones. La idea de un museo que escuche, como decíamos, que admita sus silencios pasados, apunta hacia esa posibilidad de autocrítica y de cambio desde el interior mismo. La preservación es un valor importante, claro que sí, por supuesto, pero no puede servir de pretexto para mantener intactas estructuras de poder que son desiguales. La pregunta clave aquí es, ¿quién decide qué se preserva, cómo se preserva y, sobre todo, para quién se preserva? Propones diversificar las narrativas dentro del museo, pero ¿cómo lograrlo eficazmente si la estructura misma está modelada por esa autoridad curatorial y por las presiones del mercado que mencionábamos? Se describe cómo curadores, fundaciones, patrocinadores actúan como esos arquitectos del gusto, definiendo no solo qué ingresa al museo, sino también el discurso que lo enmarca, ¿no? Ese poder es el que transforma una obra en moneda simbólica vinculada estrechamente a beneficios fiscales y reputacionales para una élite. Una pieza puede valer millones dentro del museo y prácticamente nada fuera de él. ¿Eso no revela una distorsión profunda del valor intrínseco del arte? ¿No sugiere que la legitimidad es, en gran medida, una construcción social y económica, dependiente del poder, más que un atributo puramente estético o histórico? Admito la existencia y la influencia de esas dinámicas de mercado y del poder simbólico que se le confiere al curador. Son presiones innegables y sí, a menudo problemáticas. Sin embargo, me pregunto si esas presiones realmente invalidan toda la labor museística. ¿Acaso no existen también esfuerzos internos significativos? Curadores con una visión crítica, programas educativos innovadores, exposiciones que buscan precisamente desafiar esas lógicas dominantes de ofrecer perspectivas alternativas. Por otro lado, ¿es el problema de la mercantilización algo exclusivo del museo? ¿O es una característica más amplia del sistema del arte contemporáneo global que se manifiesta también en los museos, pero cuyo origen y alcance quizás van más allá de ellos? Quizás el museo, por su alta visibilidad pública, sea el escenario donde estas tensiones se hacen más patentes, más evidentes, pero no necesariamente es la única fuente ni el único espacio afectado por ellas. Puede ser que existan esos esfuerzos internos, pero a menudo parecen ser,
esfuerzos aislados o hasta marginales frente a la lógica institucional que predomina. Mi énfasis está en la exclusión que es sistémica. Se habla del arte que no encaja, de esa diversidad decorativa que mencioné antes, que a veces es más una estrategia de imagen que un cambio real. Y la evidencia más clara para mí de que el arte no necesariamente requiere la bendición institucional para existir y ser relevante es su vibrante florecimiento fuera de los muros del museo. Pensemos en el arte urbano, el graffiti, la creación digital en redes sociales, la música callejera. Todo esto constituye un universo artístico vivo, potente, que conecta directamente con la gente sin necesidad del filtro curatorial. La democratización de la exhibición a través de Internet es un hecho, ¿no? El arte emergente a menudo no busca la consagración de la vitrina, sino la conexión inmediata, la viralidad, el diálogo en tiempo real. Esto demuestra que la validación museística, aunque da prestigio, no es imprescindible para la vitalidad y el impacto del arte hoy en día. Estoy de acuerdo, en reconocer la exclusión histórica y la enorme vitalidad del arte que prospera fuera de los circuitos institucionales. Es un fenómeno innegable y sumamente enriquecedor. No obstante, yo plantearía esa exclusión histórica no como una condena definitiva del museo, sino como un desafío. Un desafío que estas instituciones están siendo, obligadas a enfrentar, aunque sea con lentitud y con resistencias notables. Que el arte florezca extramuros no implica que el museo no pueda ofrecer un valor añadido distinto, un espacio para la contextualización histórica profunda, para el diálogo intergeneracional, para una reflexión quizás más pausada y crítica que la que permite la fugacidad de lo viral, ¿no? Quizás el reto no sea optar por uno u otro espacio, sino que el museo aprenda a integrar, a dialogar o, como mínimo, a reconocer y valorar estas formas de creación emergente, sin la necesidad de absorberlas o domesticarlas bajo sus propios términos. Creo que el museo tiene mucho que aprender de esa energía externa. Una perspectiva interesante, sí, sin duda. Pero, ¿qué me dices de la cuestión de la restitución? Para mí, este es el indicador más elocuente de dónde radican las verdaderas prioridades de muchas instituciones museísticas. La persistente resistencia a devolver objetos, y hablamos de máscaras rituales, ídolos sagrados, bustos históricos, incluso restos humanos, que fueron obtenidos en contextos de violencia colonial, de saqueo o de una profunda asimetría de poder. Eso demuestra que el prestigio institucional, la narrativa de las colecciones universales y la autoridad heredada a menudo pesan más que la justicia histórica y el respeto a las culturas de origen. Como bien se ha dicho, no se puede construir una historia universal sobre cimientos de saqueo. Cada objeto exhibido lejos de su lugar de origen representa una historia interrumpida, un testimonio mudo de ese despojo histórico. Mientras esta resistencia a la restitución se mantenga a gran escala, la visión de un museo genuinamente transformado y dialógico me parece más, una aspiración idealista que una realidad inminente. Entiendo perfectamente por qué la resistencia a la restitución se percibe como un punto crítico y, sí, moralmente insostenible. Y es cierto que en muchos casos refleja una defensa de intereses institucionales por encima de consideraciones éticas que deberían ser fundamentales. Sin embargo, no podríamos interpretar el hecho de que este debate sobre la restitución sea hoy tan intenso, tan público, tan global, y que existan casos concretos, aunque quizás todavía insuficientes, lo concedo, de devoluciones y de acuerdos de cooperación. ¿No podríamos verlo como una señal de que los museos están siendo interpelados y cuestionados de una forma sin precedentes? ¿No podría ser esta presión, tanto externa como interna, paradójicamente parte de esa transformación forzada a la que me refería antes? El debate en sí mismo, por incómodo que resulte para las instituciones establecidas, las está obligando a confrontar su pasado colonial y sus prácticas presentes. Quizás no sea una transformación enteramente voluntaria en todos los casos, pero la exigencia de cambio es innegable y va en aumento. Entonces, para resumir mi posición, considero que los museos, a pesar de estar marcados por una historia compleja y atravesados por innegables relaciones de poder, conservan una relevancia potencial significativa si asumen la autocrítica y se comprometen decididamente con una transformación estructural.
El objetivo, creo, debería ser transitar desde la figura del templo incuestionable hacia la de una plataforma para una conversación más honesta, más diversa y polifónica sobre nuestro pasado y nuestro presente, reconociendo activamente y dando espacio a las voces y relatos que históricamente han sido silenciados. Y yo, bueno, concluyo reafirmando que la crítica al museo no se limita a cuestiones superficiales. Su vínculo estructural con el poder, con el legado colonial y con las dinámicas del mercado definen en gran medida su función primordial como un dispositivo de control narrativo y por lo tanto de exclusión. Ese lado oscuro no es una simple falla, sino que reside en su poder inherente para determinar qué historia se legitima y cuál se condena al olvido. El arte y la memoria, como hemos discutido, existen y prosperan también fuera de estos muros, y quizás sea precisamente en esos espacios externos donde hoy encontramos la mayor vitalidad creativa y la diversidad más auténtica. Queda claro que estamos ante un tema complejo, ¿eh? Sin respuestas únicas ni definitivas. Este intercambio creo que pone de manifiesto las tensiones inherentes a una institución que a menudo damos por sentada. Efectivamente. Y profundizar en estas tensiones es fundamental, no solo para comprender los museos en sí, sino para reflexionar sobre cómo construimos y asignamos valor al arte, a la historia y a la memoria colectiva en nuestra sociedad. La reflexión que hemos compartido hoy, basada en el material que nos convoca, sin duda abre nuevas preguntas. Preguntas sobre el poder simbólico, sobre las luchas por la representación y sobre la necesidad, yo diría imperiosa, de reescribir la historia desde múltiples miradas, incluyendo de forma activa aquellas que provienen de los márgenes. El verdadero desafío pendiente, tal vez, sea asegurar que el arte y la historia pertenezcan realmente a todos, y no solo a aquellos que custodian las llaves de las vitrinas. Sin duda, hay mucho más por explorar y debatir.